a cada persona que lo necesitaba. Y bueno, dando gloria al Señor, exaltándole a Él. Y quiero preguntar en esta mañana, ¿alguno de ustedes, mis amados hermanos, señalar a alguien que esté cumpliendo años en el mes de octubre? ¿Quién está cumpliendo años en el mes de octubre? Eso, puedes pasar. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Vivi? Listo. Aquí al lado del árbol de vida. Aquí, por favor. A ver. Señale al hermano que está cumpliendo años en este mes de octubre. ¿Quién más? ¿Quién más? Vivi Parra. Bien, muy bien. Eso es. Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Listo. Mi hermano Raúl. Sí, señor, mi hermano Raúl, pase tranquilamente. Lo invitamos aquí adelante. Y bueno, Daniel, que lo pases, páselo adelante. Y bueno, gracias a Dios, vamos a cantarle el cumpleaños, a cantar el cumpleaños a mis amados. Y vamos todos juntos. Eso es, ahí muy bien. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, a fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Un aplauso para mis amados hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a orar por ellos como iglesia y vamos a bendecirles también. Bueno, que el Señor les siga bendiciendo. Oremos para celebrar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, el día de hoy. Gracias por la oportunidad que permites de poder todos juntos como iglesia celebrar, Señor, este cumpleaños a mis amados hermanos. Gracias por este nuevo día de vida, nuevo año de vida. Te pedimos que todo lo que ellos puedan hacer sea para glorificar y honrar tu nombre, y que seas tú, Señor, guiándoles y dirigiéndoles en todo lo que hagan, Señor. A ti la gloria, la honra que te mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso de nuevo para mis amados hermanos. Gracias al Señor. Y bueno, ya para iniciar nuestro tiempo de alabanza, hemos predicado a Cristo, al Señor. Entonces, al haber compartido el mensaje, ahora podemos cantar al Señor y podemos exaltarle. Amén. Exaltemos al Señor. Mujeres. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Vamos a cantar, caballeros. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cantamos todos juntos. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad
promesas me das, Señor. Ahora cantamos Los Caballeros. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Mujeres. Señor, cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Mujeres, incomparables promesas me das. Caballeros, incomparables promesas me das. Todos juntos. Incomparables promesas me das, Señor. Gracias al Señor porque realmente las incomparables promesas que el Señor nos da, una de ellas es que Él volverá por nosotros. Y tenemos esa esperanza. Por eso nosotros como iglesia contemplamos al Señor. Gracias a Dios porque pudimos ir a hablar el Evangelio y el día fue propicio para ello. Y por eso nosotros contemplamos al Señor cuando sale el sol, cuando llueve, cuando anochece, cuando amanece. Y lo importante es que al final, cuando miramos al cielo y miramos la creación, nos damos cuenta de un Dios que es todopoderoso y que por amor permite que dé a su Hijo para que nosotros estemos acá donde estamos reunidos. Y es una gran bendición, mis amados hermanos. Contemplemos al Señor, exaltémosle a Él. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al
sabio Dios puede enseñar. Quien comprende su gran majestad, contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Amén. Definitivamente podemos venir, adorar, exaltar, glorificar al Señor de señores y al Rey de reyes. Sigamos exaltando al Señor, porque Él reinará por siempre y la creación proclamará su santo nombre. Por eso le adoramos y le exaltamos al Señor. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en
Cristo Jesús. Oremos, mis amados hermanos. Padre celestial, que estás en los cielos, exaltado, Señor, es tu nombre, santificado y glorificado, Señor, es tu nombre. Gracias, oh Dios eterno, porque podemos cantarte a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre celestial. Y nosotros como creyentes podemos cantarte a ti, podemos exaltarte a ti, sabiendo que hemos cantado tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva, que es eficaz, Padre celestial. Gracias, oh Dios eterno, porque por medio de tu palabra, Señor, no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, Señor, a todo aquel que cree. Gracias por darnos ese denuedo para hablar tu palabra, para poder seguirla predicando, y no solamente eso, sino que también la podemos cantar y la podemos expresar a través de nuestra alabanza hacia ti, Señor. Que nuestra adoración, Señor, sea constante, Padre celestial, que podamos exaltarte no solamente acá reunidos como hermanos, sino también en nuestro diario vivir, Señor, en nuestra cotidianidad, en lo secreto, Padre celestial, que realmente nosotros podamos exaltarte desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, Padre celestial, y que nuestra vida sea en torno a tu adoración. A ti la gloria y la honra que te mereces, Señor, y oramos, Padre celestial, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Siempre decimos y la palabra nos hace entender que Dios quiere hablar a nuestra vida constantemente. Y qué mejor la palabra de Dios, escucharla, leerla, porque Dios habla siempre a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Usted lo cree así? ¿Sí? ¿Seguros? Amén. Ah, bueno. ¿Le ha hablado Dios esta semana a su corazón? Amén, ¿cierto? Claro que sí. Los que no dijeron amén, levante la mano. Ah. Bueno, mis amados, gloria a Dios por lo que nos permite, por lo que nos inquieta para ir a compartir las buenas nuevas de salvación. Fue una bendición, ¿no? Es una bendición poder ser partícipes, como la Biblia nos llama, participantes, ¿no? De ese llamamiento celestial, ¿ya? Hermanos participantes. Esa palabra es algo que es activo, que es dinámico. Acordémonos que la iglesia no tiene suplentes. La iglesia, todos son ¿qué? Titulares. No hay suplentes. Todos somos titulares. Así que no hay suplentes, no hay de segundo orden, sino que todos hemos sido llamados y apartados ¿para qué? Pues para llevar las buenas noticias, ¿cierto? Las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que nos dice la palabra. Qué bueno, porque podemos hacerlo con libertad.
hasta el día de hoy. Sería un lamento que teniendo la libertad de hacerlo no lo hagamos, ¿cierto? Sino que tengamos que esperar tiempos difíciles para desear hacerlo, y hay países donde no hay libertad para predicar el evangelio. Hay políticas que se están moviendo a nivel internacional dirigidas a prohibir, mejor dicho, la evangelización. Lo sabemos, eso lo sabemos, no es gratuito. Por eso para nosotros, haber estudiado el libro de Daniel, sabiendo que allá también había tiempos difíciles para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido por Dios, el pueblo de su pacto, el pueblo de Israel, pero que aún a pesar de que el pueblo había sido desterrado por su pecado, había un remanente fiel, como en el caso de Daniel, el caso de los amigos de Daniel. Un remanente que nos hace entender que sí es posible en una sociedad corrupta guardar nuestra integridad, guardarnos íntegramente y no negociar nuestras convicciones, no negociarlas. Ya comienza uno a ver cosas. ¿Se han leído las noticias de esta semana? Sí, bastante, ¿no? Hacia las iglesias, bueno, igual, ¿cierto? Acá uno no va al supermercado y dice, yo soy cristiano, entonces no pagues IVA. Toda la iglesia está pagando impuestos de todas maneras, de una u otra manera pagamos impuestos. O acá en la declaración de renta los que pagan dicen, bueno, yo como soy cristiano la voy a presentar en ceros, así me tengo que pagar. No existe, ¿no? O sea que la iglesia de todas maneras está pagando lo que tiene que pagar, ¿cierto? Pero son inicios, mis hermanos, de una cierta persecución que se va a dar, ¿cierto? Contra la iglesia. En ese sentido, no es nada que yo esté acá diciendo como una locura, un sueño que haya tenido, sino que eso mismo es lo que dice la iglesia, ¿no? Persecución, y pues la persecución tiene que venir de algún otro modo. Triste cuando venga y no hayamos hecho la tarea, ¿cierto? Irnos sin haber hecho la tarea, qué tristeza. Libro de Daniel, lo hemos terminado. Y rematando este libro de Daniel, me gustaría algo que el Señor nos ha inquietado, ¿cierto? En estos últimos días, es a poder guardarnos de todas esas acechanzas del enemigo, de todos esos colectivos que quieren atentar contra la familia, contra los valores, contra los niños. El mercado del mundo está súper agresivo con los niños, unas ideologías inmorales como creo que jamás se habían visto. Entonces es necesario que como iglesia seamos muy conscientes de nuestra tarea de ser luz al mundo. No hay otra manera de hacerlo sino es a través del alimento de la palabra, de la responsabilidad que tenemos frente a la palabra, y que finalmente es lo único seguro que tenemos en la vida. ¿Lo cree así? Lo único verdadero, tangible, absoluto, en lo cual podemos confiar realmente es en la palabra de Dios, no en otra cosa. Usted va a las redes sociales y todas estas cosas que se están mirando, pues obviamente es un poco complejo. Dice la palabra, ¿cierto? En Mateo capítulo 24, quiero rematar el estudio del libro de Daniel con Mateo capítulo 24, y uno podría decir que raro porque pues Daniel está hace mucho tiempo, y cómo es que vamos a parar a Mateo con esta porción de la palabra, cómo es que vamos a hacer. Jesús en esta porción de la palabra del Evangelio de Mateo ha visto, ¿cierto? Ha respondido, ha enseñado, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la ética del reino, todo lo que es el carácter del reino como tal, y le está enseñando a una comunidad judía. Y acordémonos que si hay algo que entendemos es que los sueños y las profecías de Daniel están tocantes a un pueblo que es el pueblo de Israel, que es el reloj profético en el cual podemos nosotros tener la seguridad cómo Dios está obrando a través de ese pueblo y poder leer los tiempos para
tener la certeza de que, por un lado, Dios está cumpliendo su plan, que no hay nada que defraude el plan de Dios, el enemigo se va a oponer, pero que Dios es poderoso, soberano, y su plan se llevará a cabo, así el enemigo y el mundo se opongan. No hay manera de decirle no al plan de Dios. Mateo 24 entonces es como la conclusión, ¿cierto? Después de haber leído, después de haber escuchado al maestro acerca del carácter del reino, acerca de señales, acerca de las preguntas, incluso preguntas capciosas que le hacían la cuestión del tributo, varias cosas. Es más, hablando de impuestos, pues hasta el Señor nos enseñó a pagar impuestos, ¿cierto? A pagar impuestos. Dice, pues al César, ¿cierto? ¿De qué darle? Pues denle, ¿cierto? Háganle. Pero a Dios, no le quiten a Dios lo que le corresponde a Dios. No hay manera de negociar nuestra pertenencia al Señor. Mateo capítulo 24, Jesús predice la destrucción del templo, que es prácticamente lo que están marcando también las profecías de Daniel, ¿cierto? Están marcando también el tema de la destrucción del templo. Dice Mateo 24, versículo 1 en adelante, cuando Jesús salió del templo, ya están ahí, perdón, ya están en Mateo 24, versículo 1 en adelante, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dios eterno y maravilloso, gracias por ese regalo de la vida. Tú eres nuestro creador, pero también por el regalo maravilloso de la vida eterna, porque también eres nuestro redentor, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esas bendiciones que recibimos de ti cada día, que nos hacen reconocer tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu justicia, Señor. Que día a día podamos ser esos representantes, Señor, idóneos, esos embajadores, Señor, idóneos aquí en la tierra. Padre, necesitamos de la fortaleza de tu palabra, de la dirección y el consuelo que encontramos en tus enseñanzas. Y hoy nuestro corazón se dispone para que una vez más hables, Señor, habla a nuestra vida. Padre, gracias porque tu palabra es perfecta, es pura, es santa y tiene el poder de transformar vidas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces Jesús está hablando, ¿cierto? ¿A quién no le gusta conocer el fin, ¿cierto? El final. ¿A quién no le gustaría saber qué va a acontecer al final de los tiempos? Es una curiosidad del hombre, es una curiosidad del corazón, aún de las personas que no creen,
o que reniegan o que rechazan el mensaje, aún tienen curiosidad de saber qué será del fin, ¿cierto? ¿Cuál será el fin? Y nosotros pues tenemos la palabra profética más segura, que nos habla de manera certera lo que efectivamente va a pasar en el fin y nos lo habla en un orden impresionante y muy seguro. Es curioso cuando uno escucha predicaciones, ¿cierto? O enseñanzas donde dicen, wow, estamos pasando guerras, ¿sí o no? Estamos pasando pestes, ¿sí o no? Algunos están apestados, ¿sí o no? Habrá rumores, todo esto ya es el fin, pero la palabra nos enseña que no es el fin. Es decir, que estas señales no hablan del fin, porque finalmente dice acá, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Hay muchos en el nombre diciendo que son el Cristo, son el Mesías. Aún hasta los políticos ahora dicen soy el Mesías. Hasta la política se enreda estos temas, ¿cierto? Y oiréis de guerras. Hemos escuchado de guerras, rumores de guerras. Dice, no os turbéis. Es necesario que todo esto ¿qué? Acontezca. Pero dice acá la palabra, pero aún no es el fin. No es el fin. Y uno pidiendo, y Señor, que ven pronto, porque esto ya no hay más, esto ya no da para más, que se acabe todo. Y no es el fin. Es necesario que acontezca. Pero ¿cómo que es necesario? Porque, Señor, no es mejor que vengas pronto, no es mejor que estas cosas se acaben, no es mejor. Y sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero tranquilos, Jesús es de un ánimo impresionante. Tranquilos, esto será principio de dolores. Tan solo el principio de dolores. O sea, nos imaginamos algo peor, nos imaginamos algo más terrible, pero acá dice que solamente será ¿qué? El principio de dolores. Es decir, que lo que estamos leyendo actualmente en la historia, lo que estamos viviendo actualmente en la sociedad, hasta ahora es ¿qué? Principio de dolores. Así que no se afane, mi hermano. Hasta ahora está comenzando. ¿Ya? Entender que habla de Daniel y habla a una comunidad de judíos, así que vamos a entender que realmente va a ser un tiempo terrible para un pueblo que ha sido escogido por Dios, pero que finalmente los previene ante esas situaciones y también nos alerta a nosotros como iglesia y cómo Él está obrando y tiene control sobre toda la historia. Y todo esto es al principio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y yo me imagino que los discípulos, ¿para qué preguntamos esta cosa? Era mejor no haber sabido, ¿cierto? Era mejor no conocerlo, pero ese ánimo, nosotros queriendo, Señor, danos ánimo. Dice, van a ser perseguidos, los van a matar, los van a aborrecer. Qué buena noticia. Usted de pronto está triste, ha tenido un tiempo terrible en la oficina, en la casa, su vida es un desastre y viene a la palabra y escucha esto. Señor, yo buscando consuelo y eso para mí es terrible. Qué humor tan negro, diría uno, esto no tiene sentido para mi vida. Pero dice acá, sigue diciendo, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros. Es decir, ya no hay manera de confiar ni en la propia familia, ya no hay manera de confiar ni en el propio pueblo, ya no hay manera, ¿cierto? Tropezarán, muchos falsos profetas levantarán, engañarán muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿ya? Y entender varias cosas que vamos a tener que hilar y desmenuzar. Y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? Para testimonio. Y entonces, ahora sí, vendrá el fin. Vendrá el fin. Es decir, que el fin viene no cuando haya rumores de guerra, no cuando haya pestes, no cuando haya, sino cuando sea ¿qué? El evangelio. ¿Qué tal las últimas 10 personas que evangelizamos eran las últimas 10 que les faltaba conocer el evangelio?
pues ya sería el fin. Ya sería, por supuesto. Falta una, vamos. Listo. Eso es lo que dice. Será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si esto lo dice la palabra, quiere decir, y la pregunta es, si para Dios la evangelización es importante o no. Este es un lugar muy importante y muy sensible en la historia y en el plan de Dios. Que toda criatura, que toda persona, que todo ser humano escuche el evangelio, porque después de esto no hay excusa. Y ahí es cuando viene la pregunta que a veces hacemos con ternura. ¿Y qué pasa del pobrecito indio o aborigen o comunidades que no escucharon el evangelio? La palabra me dice que este evangelio, ¿qué será predicado? En todo lugar, a toda nación, es decir, que no hay excusa. Es decir, que todos tendrán la oportunidad de ¿qué? De escuchar el evangelio. Así que Dios no va a obrar de una manera injusta, porque un Dios justo tiene que sentenciar sobre un caso como este. ¿Sí o no? No hay excusa. No va a haber excusa para nadie de que jamás. Y a veces la pregunta, ¿y qué pasa con los japoneses y los chinos y todos los que no escucharon el evangelio? Siempre hay oportunidad, aún en la creación, Dios habla de manera fuerte al ser humano y a su corazón. O sea que no hay manera de decirle, Señor, yo no escuché el evangelio, yo no creo en ti. Los que no creen en Dios en algún momento tendrán que enfrentarse en quien no creyeron. ¿Y por qué dice la Biblia? Dice el necio, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué lo llama necio? Porque aún los demonios creen y tiemblan. Aún los demonios saben que hay un Dios. Aún el demonio sabe, Satanás sabe que Dios existe y que tiene el poder que él no tiene. O sea, Satanás no tiene el poder de Dios. Aún los demonios creen. Por eso la Biblia los llama, o sea, no es razonable, no es lógico. Es una locura no creer en Dios, porque aunque los demonios creen y tiemblan. Aún, ¿cierto? O sea, el demonio cree en Dios, no obedece a Dios, reniega de Dios, pero sabe que hay Dios. El necio, a pesar de ver la creación, de ver el diseño perfecto en un ser humano, de ver el diseño en el universo, aún a pesar de toda la evidencia y a pesar de la venida de Cristo y a pesar de su palabra, dice, no hay Dios. Así que cuando este evangelio, dice acá, sea predicado, y será predicado en este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mis hermanos, así que la tarea de la iglesia, Dios en su diseño, para que su gloria sea conocida, ¿cierto? Para que su gloria, su nombre sea conocido en todo el mundo, su plan no ha fallado. Porque finalmente tenemos que ir al libro de Génesis. Cuando Dios crea al hombre y lo hace a imagen y semejanza de él, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué está diciendo? Que realmente el hombre tiene una gran comisión desde su creación y es multiplicar la tierra con criaturas que son hechas a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que toda la tierra sea llena ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Ha desistido Dios de su plan? Por supuesto que no. Escoge a un hombre y a través de ese hombre va a fundar una nación. Y esa nación tiene el propósito de que la separa, la santifica, la aparta, para que su nombre, a través de esa nación, el nombre de Dios sea conocido hasta lo último de la tierra. Y le ha entregado algo valiosísimo, algo fundamental para que toda criatura conozca el carácter, el propósito
y la santidad de Dios, y es su palabra. ¿Quiénes fueron los depositarios iniciales? El pueblo de Israel. Así que eran los que iban a tener la responsabilidad de cumplir, porque después de la caída del hombre, la imagen de Dios quedó distorsionada en el hombre, quedó distorsionada. Así que toda criatura, por mala que sea, todo hombre, por malo que sea, tiene imagen y semejanza de Dios distorsionada, ¿cierto? Afectada por el pecado, pero al fin y al cabo, imagen y semejanza de Dios. Así que Dios persiste en salvar al hombre, a pesar de que el hombre pecó mucho después de su plan. Antes de la fundación del mundo, Dios había planeado salvar al hombre. Eso es algo que está dentro del propósito de Dios. Si vemos entonces, entender, si Dios ha creado al hombre, a la primera pareja la creó a imagen y semejanza, para que diera a conocer, para que llenara la tierra de criaturas a imagen y semejanza, a un pueblo, ¿cuál será entonces realmente? Y tenemos que dimensionar la importancia de la iglesia en la gran comisión, ¿sí o no? ¿Para qué Dios apartó? Y obviamente, acá hay algo muy interesante, porque una cosa es la elección para servicio y otra cosa es la elección para salvación. No quiero ver, pero Dios ha elegido a un pueblo para que le sirva. Y ese es el pueblo de Israel. Lo eligió para su servicio. Lo eligió para entregarle su palabra. Lo eligió para que sirviera en el tabernáculo. Lo eligió para que sirviera y diera la gloria a este Dios poderoso. ¿Sí o no? Lo eligió para eso. ¿A quién eligió? A Jacob. No eligió a otro. Elige a Jacob porque a través de la promesa, Abraham, Isaac y Jacob iba a llevar a cabo ese propósito. Su propósito de elegir a un pueblo para que le sirviera. Y esto es fundamental, mi hermano, entenderlo, porque cuando nosotros hablamos de salvación en la iglesia, Dios nos ha salvado y nos ha santificado para un propósito específico. ¿Cuál? El mismo propósito de Génesis. Llenar la tierra, ¿cierto? De criaturas salvas, de criaturas que reflejen esa imagen y semejanza de Dios. Así que la salvación no es solamente que Dios nos ubique en un lugar, nos pasa de hijo de ira a hijo de Dios, sino que realmente nos elige con un propósito. ¿Vamos ahí? No solamente nos salva y Efesios es muy interesante porque dice para, ¿cierto? No por ser santos, sino para ser santos, y eso quiere decir, ser santos, quiere decir que hemos sido separados y apartados para una tarea específica. Así de sencillo. Por eso todo cristiano, toda criatura nacida de nuevo, no puede ser y no puede estar en una banca de suplentes. Todo cristiano es un titular en la tarea de predicar el evangelio. Acá no hay suplentes. Acá no hay manera de decir, Señor, yo no estuve en el curso de evangelismo. Yo no estuve en esto. No hay manera de decirle a Dios de esa manera, porque el que hace la obra finalmente es ¿quién? Dios. Y lo que hablamos, es que yo no sé, es que de saber Biblia, mira, lo que Dios ha hecho en tu vida es suficiente para compartir del evangelio. Así de sencillo. ¿Que hay que capacitarnos? Por supuesto. Así de sencillo. Hay que capacitarnos. Hay que profundizar. En la medida en que conocemos más de Dios, Dios dice, ya conociste más, ahora conoce más. Ya conocí otro poquito, conóceme más. Ya otro, más. Por eso, entre más conocimiento, más responsabilidad, ¿cierto? Delante de Dios. Porque conocemos, tenemos más temor de Dios, somos más cuidadosos, nos volvemos más conservadores. Pero yo quiero inquietarlos esta mañana. Fue una bendición realmente poder compartir. Bendición el ser aceptados y bendición el ser rechazados. Corintios nos enseña, para unos olor de muerte y para otros olor de vida. ¿Qué hacemos? El evangelio produce esos dos resultados: o muerte para el que lo rechace, o vida eterna para el que lo acepte. Así que portadores, no nos determinamos por la respuesta del ser humano, nos determinamos porque Dios sigue recibiendo toda la gloria, así nos rechace. Por eso evangelizamos. Por eso no nos atormentamos. Señor, nos duele que te ofendan a ti,
Pero si te han rechazado, tu palabra es muy clara. Te han rechazado y ofendido toda la vida. Tú eres justo con su destino. Quiero inquietarlos y esto me dejó mucho pensando, orando por esta semana, pensando en lo que vamos a hacer hoy en la campaña, en que el Señor nos quite temores, en que el Señor nos dé la seguridad de su palabra, orando por esas cosas, ¿cierto? Porque a veces como de pronto me rechazan, de pronto me hacen preguntas, pero mis hermanos, esas cosas hacen parte de del entrenamiento, hacen parte de la práctica. ¿Cómo nos vamos a inquietar por preguntas que nos haga la gente si jamás practicamos la evangelio? El evangelio a veces nos hacen, la evangelización a veces nos hacen preguntas que nos capacitan para la siguiente campaña. Uy, yo no ¿y qué hace uno? Sinceramente decir, si no lo sabemos, ¿sabes qué? Quiero ser sincero contigo, no sé la respuesta, pero mira, quiero darte este camino. Si el Señor te da esa respuesta a través de la palabra, yo te invito a que le das la palabra. Es así. ¿Qué sucede? Si usted es contratado por una empresa para cumplir una función, la empresa le paga, pero usted no cumple con esa función, ¿usted en qué se convierte? ¿En un ladrón? Así de sencillo. Ah, pero me pagan, ¿cuál es me pagan, pero no estás haciendo la función, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si Dios nos ha apartado para que cumplamos una misión, para que cumplamos una tarea y no hacemos la tarea? ¿En qué nos convertimos? Me habéis robado. Y solamente cuando exponen ese pasaje, solamente exponen, me habéis robado en vuestros diezmos, pero el pueblo, en Malaquías, también robó a Dios porque faltaron al pacto, a las condiciones del pacto. No le estaban dando la gloria, no estaban sirviendo íntegramente, estaban dando lo que les sobraba, la ofrenda, cualquier ofrenda, estaban más preocupados por construir sus casas. Usted lo puede ver en Ageo y puede ver en Zacarías, en Malaquías, que todo el recurso que Dios les estaba dando, habían descuidado el templo y simplemente lo estaban, ¿qué? Y la palabra lo dice muy bien, artesonando sus, ¿qué? Sus casas. Mis hermanos, así de sencillo. Si yo soy una nueva criatura, si yo he sido separado por Dios, si yo he sido apartado en salvación por Dios, tengo una función porque para eso Dios me ha salvado. Para que su palabra, su evangelio, sea conocido hasta lo último de la tierra. ¿Qué tal usted le pague, si usted es empresario, usted le paga a una persona para que haga su trabajo y esa persona no hace su trabajo, ¿usted qué hace? Usted lo demanda, lo echa. ¿Cierto? Tremenda el tema, o sea, no es fácil decir que soy creyente pero no predico, que no evangelizo. Eso no puede pasar. Si para mí, como nueva criatura, no evangelizo, no llevo las buenas nuevas y sigo en las mismas, tengo que evaluar. Tendría que evaluarme, mis hermanos. Para eso el Señor me ha rescatado. ¿Qué es lo primero que hacían los discípulos cuando tuvieron ese encuentro con Jesús? Iban. ¿Qué hizo Andrés? Hoy contó la noticia rápidamente. ¿Cuál era el deseo y el anhelo de la iglesia primitiva? Que todos conocieran del Señor. Estamos en tiempos de una tibieza impresionante, mis hermanos. De una tibieza y una frialdad espiritual impresionante. Qué bueno cuando vemos Daniel, está en sus rollos, te imaginas rollos, porque no tienen ni siquiera WhatsApp. Profeta, no había eso, no existía esas cosas. Él no tenía Face. Así que, ¿lo digo? No. Aló, aló. No.
qué contestan? No me escuchan, pero contestan. Vamos bien, ¿no? Ay, Señor, bueno, dame paciencia. Entonces, imagínense, Daniel buscando en el Face de Jeremías. Tal cosa no existía. Jeremías.com. Los rollos eran algo escasos. No era fácil tener un rollo. Pero Daniel va a inquirir en la palabra y lee al profeta. O sea, tiene que hacer el ejercicio. Un Esdras. Ustedes imaginen los rollos, ¿cierto? Esdras preparó. ¿Qué? Corazón, dispuso. Es decir, que había una tarea muy interesante, porque es que vaya usted, póngase a leer un rollo. ¿Qué rollo leer un rollo? Acá tenemos Mateo 24 y vamos al 25. Ah, fácil. Y en estos aparatos, mejor, ni siquiera tengo que mover la hoja. Y lo mejor, puedo ver la carrera ciclística en un solo clic. Oiga, lo tenemos muy fácil. Así que el tema es que el día de hoy somos perezosos. Nos hemos vuelto, ¿cómo? Perezosos. Negligentes. ¿Cómo será tal? Es una crítica, yo la hago siempre, no desmeritando el trabajo de los expositores que encontramos en internet, jamás. Pero como ya nos tienen todo empaquetado, 5 leyes para la oración efectiva. Uy, pastor, tiene que verse ese video. Uy, a mí me sirvió. Uy, me edificó. Uy, me hizo llorar. ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración, mi hermano? Uy, no, es que no hay tiempo. No, y no tengo. ¿Y qué pasó con? Sí, vamos ahí. Entonces ya todo es instantáneo. Hasta los mensajes ni siquiera hay que escudriñar la escritura, porque usted en San Google ya tiene todo. Y toca masticar entero, porque yo no tengo tiempo de saber si eso es verdad o no. O sea, ¿vamos ahí? O sea, que todo es tan instantáneo, nos hemos acostumbrado tanto que ya ni siquiera tenemos que reflexionar, porque ya hay gente que reflexiona por nosotros. Y eso me llegan cualquier cantidad de videos. Gracias por todos esos videos, mis amigos. Gracias. ¿No hay que ver videos? Sí. Pero eso tiene que ayudarme a ver cómo es que hacen ellos para llegar a esas conclusiones. ¿Vamos ahí? Pero nuestra pereza mental está tan al borde que hasta me doy el lujo de escuchar BBN las 24 horas, porque ya todo está desglosado. Gloria a Dios por eso. Yo no estoy desmeritando, por supuesto que no. Estos grandes expositores. Pero la manera en que nosotros nos acercamos a estas grandes enseñanzas nos está desbaratando intelectual y mentalmente, porque no estamos llevando a la práctica nada, absolutamente nada. Simplemente las emociones, uy, tan bonito, uy, me hizo llorar. No, tiene que escucharla, pastor. Gracias, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿y qué? Pero la vida suya, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo se encuentra usted con el Señor? Usted no. Y por eso, mis hermanos, es que todavía estamos luchando. Ay, pastor, ayúdeme a orar a ver si es la voluntad de Dios este trabajo. ¿Cuánto llevas en el Evangelio? Pastor, 45 años. ¿Qué uno desbaratado? Usted se imagina, da un ejemplo, yo tengo 26 años de casado, ¿cierto? Yo siempre digo lo mismo y ya la gente sabe que yo soy casado 2 veces, uno por la iglesia, otro por lo civil, con la misma mujer, ¿cierto? Siempre es así, para que tengan seguridad de que son 26 años de casados con mi esposita. ¿Usted se imagina que yo le preguntara a alguien, ayúdeme a orar a ver si el jugo de piña le gusta a ella?
Usted me mira, hombre, ¿cuánto vives con ella? ¿Hace cuánto? 26 años. Pero es la misma ilustración con el Señor. Pastor, ayúdeme a orar si es la voluntad de Dios. Un Dios que nos habla día a día y todavía es el gran desconocido de nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque es que todo viene empaquetado. Mi hermano, no podemos vivir de esa manera. Yo no me alimento porque me digan el menú del restaurante. Uy, el menú de, ya me llené. No funciona de esa manera, ¿o sí? ¿Alguien tiene celular? ¿Es aquí un celular de esos? No. Está ambientando el, bueno. Entonces, mis hermanos, si algo nos enseñan los profetas, es su juicio, su aplicación, su seriedad para abordar el estudio de la palabra. Es la seriedad. Eran profetas. Pero a diferencia de los profetas, nosotros como creyentes tenemos una mayor gloria. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cuerpo, la Biblia me enseña que mi cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Antiguo Testamento, la presencia de Dios en el tabernáculo, y para de contar, inaccesible, impenetrable. Hoy tenemos la misma presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué más? Es decir, como que más queremos. Pero estamos nosotros realmente en tiempos peligrosos y la iglesia ha sido afectada por el facilismo. El creyente deberíamos, y yo me incluyo, deberíamos diferenciarnos también del mundo por nuestra capacidad ¿qué? Intelectual. ¿Estoy diciendo una locura? No. Daniel, Esdras, Nehemías, los amigos de Daniel, José, usted se ve, la capacidad de ellos era impresionante. No estoy hablando de los títulos, estoy hablando de la capacidad de reflexión y la sabiduría para aplicar lo que la palabra misma les enseñaba. De manera que esto es un llamado urgente a la iglesia de hoy. No podemos seguir con la misma pereza mental, no podemos seguir con la misma frialdad hacia la palabra. Tenemos que acercarnos a la palabra conforme Dios quiere que nos acerquemos a la palabra para conocerlo a Él y dejar de hacer cosas que no le gustan a Él. Si nosotros nos acercáramos de esa manera, finalmente nuestra vida sí tendría cambio, nuestras decisiones serían diferentes, ya no estaríamos, ore por esto Señor, ore por aquello, mire a ver si es la voluntad de Dios, mire a ver si es. ¿Y sabe qué es lo peor de todo lo que uno escucha a veces? Yo sé que no es, pero es que no tenía de otra. Eso es lo que uno escucha. Lo he escuchado como pastor de personas que uno, no, en el Transmilenio, en la calle, cristianos, y dice, no, yo sé que eso al Señor no está de acuerdo con lo que va a hacer, pero es que no tuve de otra. Todavía estamos en ese juego. Una cosa es ser niños espirituales, otra cosa es ser infantiles espirituales. Son dos términos diferentes. Y el infantilismo religioso es peligroso porque me lleva a no madurar. Una iglesia que no madura es una iglesia que no evangeliza. Si no evangeliza es una iglesia que no comparte, una iglesia que ha dejado el propósito por el cual Dios nos ha salvado. ¿Vamos ahí? Dios nos ha salvado con un propósito de que podamos reproducir su imagen, su carácter, que podamos llevar el mensaje que va a traer vida eterna a las personas que están muertas espiritualmente. Eso es el mismo propósito con el cual Dios estableció la primera pareja en el Edén. Fructificad y multiplicados. Ellos tenían la misión de engendrar, de traer hijos y llenar la tierra con criaturas a imagen y semejanza de Dios. Es el mismo propósito, mis hermanos.
A veces el evangelio se diluye con otras expectativas, contextos donde realmente se predican cosas positivas, cosas bonitas, pero no se está predicando el evangelio. Se adolece de evangelio. Alguien decía, no me acuerdo el autor, que decía que la mayor trampa del enemigo hoy en día es haber cambiado o tener muchas emisoras cristianas, tener muchos templos y hasta estadios llenos de iglesias. Porque en muchos de esos estadios, muchos lugares se llenan, pero no se predica el evangelio. Se entretiene a la persona y no se predica el evangelio. El mayor engaño de Satanás al día de hoy. Así que tenemos que tener claro que la Biblia nos habla con la misma seguridad que nos habla de lo que va a acontecer en el tiempo final. Con la misma seguridad nos habla de que si yo no soy nacido de nuevo, si yo no recibo el regalo de la vida eterna, cuando yo me muera, ¿a dónde me voy? Al infierno. Eso no es una buena noticia. Es una terrible noticia. Y eso tiene que inquietarnos. Tiene que inquietarnos. La evangelización, como vemos, va a traer ciertas características o fortalezas a la iglesia. Por un lado, tenemos que tener nosotros en cuenta que nuestro comportamiento y nuestra ética es diferente a la del mundo. Eso tiene que ser claro. Si yo tengo una diferencia con un hermano, esa diferencia la Biblia me enseña a que ya tengo que amar al hermano, perdonar al hermano y reconciliarme con mi hermano. ¿El mundo qué hace? Te la hacen y te la pagan. A veces decimos ojo por ojo. Y a veces hasta los cristianos dicen, usted me la hizo, yo se la pago. Usted me engañó, pues ahora yo lo engaño. No, eso no es lo que quiere decir ojo por ojo. Ojo por ojo es una justicia que no sobrepase el castigo a lo que ha cometido la persona. Entonces, una de las cosas es que el mundo no va a entender nuestra ética. ¿Cómo así que mi hermano me ofende y yo lo perdono? ¿Cómo es que ustedes pueden trabajar teniendo puntos de vista tan diferentes? ¿Cómo es que ustedes, pero si el enemigo, cómo ha querido meterse en la iglesia al día de hoy? Lo he dicho en varias predicaciones, a través de la política, a través incluso de la salud, a través de, entonces nosotros estamos peleando por todo y por nada. Pero el mundo necesita ver que una comunidad de personas nacidas de nuevo, ¿cómo es que se tratan entre ellos? Eso es lo que dice acá. En esto conocerán todos que ¿qué? Soy mis discípulos. ¿Qué? Si pelean unos a otros, si no se soportan unos a otros, si os amáis. Esto en el mundo es una locura. Por eso el evangelio es locura para los que se pierden. La evangelización, en la medida en que nosotros, como iglesia, estemos nuevamente, porque esto de la pandemia, la inercia, nos ha llevado a una quietud, a una pereza, a una indiferencia, ¿cierto? Nos ha llevado a muchas cosas. Pero el tema es darnos cuenta cómo estamos como iglesia y si estamos cumpliendo la gran comisión. Nuevamente repito, en la iglesia no hay suplentes. No hay suplentes. Evangelizar y a tener el ejercicio del evangelismo nos hace que el evangelio efectivamente sea el centro de la iglesia. Si no es el evangelio, el centro de la iglesia será otras cosas. Cuando el evangelio no es el centro de la iglesia, algo tiene que ocupar el centro de la iglesia. Y a veces ustedes se dan cuenta, es que es una locura, mis hermanos, de los tiempos que estamos viviendo.
Iglesias, y yo no estoy hablando de política, estoy haciendo una lectura, yo no estoy ni apoyando, ni a favor, ni eso. La iglesia sí tiene una manera de acercarse a la política y Timoteo nos enseña cómo. Orando por los reyes, por todos los gobernantes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos, ¿qué? Nuevamente, listo. Pero miren ustedes ahora las fracciones, facciones y fracciones que se están generando y fisuras en la misma iglesia, los que apoyaron a este partido y los que no apoyaron a los partidos del gobierno. Nos van a poner, ¿cómo así? Pero yo apoyé al gobierno, yo apoyé a este partido político y ahora nos van a poner impuestos. Pues pague por sufrir. Pague por sufrir. O sea, ¿cómo es que la iglesia se va a fragmentar por esas trampas? Por eso hemos enseñado acá muchas veces que un cristiano podemos estar hablando de áreas políticas diferentes, pero jamás eso puede llevar a la división de la iglesia. Cristo está por encima de cualquier política. El reino está por encima de cualquier sistema político. No hablamos de política, no. ¿En qué sentido? En apoyar partidos. Hablamos de política en cómo participa la iglesia de manera sana, como la Biblia lo indica, orando. ¿Quiere vivir reposadamente? Ore por el presidente. No estoy de acuerdo, es que me cae tan gordo. No es porque le caiga bien que oramos por ellos. Es para que conozcan del evangelio. Vamos ahí. Así que el centro de la iglesia, el centro de la iglesia debe ser el centro de nuestra vida, el evangelio. Si no, el centro de la iglesia no es el evangelio y quitamos del centro de la iglesia el evangelio, va a venir otras cosas a ser el centro de la iglesia. Habrán otros contextos donde el centro es la prosperidad y no hay evangelio. Entonces la gente vive alrededor de ¿qué? ¿Y de qué habla? ¿Sabían ustedes que cuando yo recibí el Señor, el primer curso que yo tomé como cristiano en la Universidad Nacional, porque ahí fue donde tuve mi discipulado, no como carrera, habían cristianos ahí, el primer curso que yo recibí fue Teoterapia de la Prosperidad. ¿Conocían ese curso? ¿No? Yo lo recibí. Teoterapia, uy, fabuloso. Creo que no me gradué porque ni próspero ni, ¿cierto? Pero hay cosas rescatables, Y una de las cosas rescatables eran las anécdotas y me acuerdo de todas. El resto no me acuerdo mucho. Pero me acuerdo una cosa, es muy aplicable cuando la iglesia tiende a dividirse. Entonces, una aplicable era los vendedores de zapatos que fueron a África. Me acuerdo de eso. Esa me quedó para toda la vida. Eso está en el libro. ¿También viste el curso o no? A ver, Teoterapia de la Prosperidad. Entonces uno va a África, ve que nadie tiene zapatos y el hombre reniega. Aquí nadie tiene zapatos, nadie usa zapatos. Mandan al otro vendedor. Uy, fabuloso, aquí ninguno tiene zapatos. Buena oportunidad de venta. O sea, son dos perspectivas bajo una misma situación y a veces la iglesia se comporta de esa manera. Ante una situación, diferentes perspectivas que unen, que dividen la iglesia. Pero cuando vemos las cartas de Pablo, cuando vemos estos amigos de Daniel, cuando vemos lo único que los pudo mantener trabajando unidos a pesar de sus diferencias políticas, económicas, sociales, lo único que los pudo mantener unidos fue el evangelio. Y Pablo nos lo hace muy bien en sus cartas de despedida, sobre todo en Colosenses, que hay una cantidad de nombres. Y usted dice, pero estos eran enemigos culturales, eran enemigos políticos, eran enemigos. ¿Cómo es que están trabajando de la mano por una causa? El evangelio de la reconciliación. Mis hermanos, la iglesia, como iglesia tenemos que entender que el centro va a ser el evangelio de Jesucristo. Si no es el evangelio, la iglesia pierde su sentido.
sería un club social, sería simplemente una reunión de amigos. Sería algo como para escuchar una charla chévere, no tengo nada que hacer el domingo, vamos a reírnos un ratico, a pagar por esa risa y chao. Si el evangelio no es el centro de la iglesia pierde su razón de ser. Si usted es contratado por una empresa, por decir algo, qué sé yo, una empresa esta de hamburguesas, ¿cierto? Y usted lo contratan para vender hamburguesa y usted no vende hamburguesa, ¿qué pasa? Lo echa y pierde su razón. Es decir, si la empresa de hamburguesas no hace hamburguesas, ¿qué va a hacer? Pues pierde su razón de ser. No hay sentido. Si nosotros perdemos de vista el centro de la iglesia, que es el evangelio, pues acá podemos venir a tomar tintico, a comer un refrigerio, a charlar, pasar rico y ya, listo, un club social. Pero digamos, la bendición es que siendo tan diferentes, teniendo tantas necesidades diferentes, unos tienen necesidad de compañía, otros necesidad económica, otros necesidad de una familia, otros necesidad de tantas necesidades, y el evangelio es el único que trae respuesta a toda la necesidad del ser humano, pero sobre todo a una necesidad fundamental que es la salvación. Yo no quiero tener una familia feliz si se van al infierno. Yo no quiero tener unos amigos si se van al infierno. Yo no quiero, si vamos en términos de salvación, por encima de nuestras relaciones está la relación con el Señor. ¿De qué me sirve, cierto? ¿De qué me sirve relaciones cuando mi testimonio, cuando mi mensaje, cuando el mensaje del evangelio no lo comparto para que una familia sea salva? Cuando hay restauración, muchas veces decimos en la restauración, sobre todo de parejas, la restauración no es solamente que convivan nuevamente los dos en armonía, la restauración es que sean salvos. No nos interesa, entre comillas, quiero ser muy claro, restaurar parejas que se vayan al infierno. ¿Vamos ahí? Salvación o salvación. A veces los padres y hoy los hijos no se quieren ir de la casa, ¿no? Entonces, no, es que el hijo cayó en pecado, entonces hay que casarlos porque para qué. Uy, imagínense. ¿Y qué? Lo casa y si no es salvo, pues se va al infierno igualmente. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Qué es lo que queremos? Que sean salvos, que esa pareja sea salva, que mi padre sea salvo, que mi mamá sea salva, que mis hermanos sean salvos. Eso es lo que yo deseo. Así de sencillo, mis hermanos. La evangelización nos da un entendimiento más profundo de Dios. Cuando nosotros complacemos a Dios, Dios nos va a dar más de la gracia para poder entender más sus caminos y sus propósitos. Si nunca hablamos de Dios, es decir, es ilógico decir, Señor, bendice mi vida, dame gracia, cuando no me interesa hablar de Él, no funciona de esa manera. No va a funcionar. Qué bueno que podamos nosotros, con tantas diferencias. Mire lo que está pasando, vuelvo y repito, a nivel político. Todos bajo, qué cosa tan impresionante allá desbaratándose unos a otros, que es que usted quedó en esto, que es que yo no sé qué, que es que yo quiero mi cuota, que es que… Eso va a ser una locura. Todo eso es una locura. ¿Por qué es necesario que hayan guerras? ¿Por qué es necesario todas esas cosas? Porque Dios quiere mostrarnos que al hombre le dio la oportunidad de probar todo el sistema que quiera, pero jamás será un gobierno perfecto. Es necesario que el hombre se dé cuenta que el único gobierno perfecto que va a haber sobre la tierra va a ser el gobierno de Jesucristo en el milenio. Que sí es posible, pero alejados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. El mundo. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros vemos, yo veía hace 8 días el tema hablando esto del fondo de las damas y los almuerzos y el refrigerio y qué bonito, yo veía allá las damas trabajando todas, unas picando, yo allá pelando cebolla. Bueno, no podía porque tenía que predicar, bueno, está bien. Y la veía todas tan unidas ahí, cada una tan juiciosa, y digo, wow, qué bendición. No lo veo, ¿cómo no lo veo?
No lo veo el objetivo hacer un almuerzo para pagar un retiro, sino lo veo como una capacitación para misiones. Ah, eso es diferente. Porque que si el Señor nos envía a África, allá no hay McDonald's. Comprémosle hamburguesa a toda esta gente. Bueno, no digo no África, ahí África también hay buenas, sino en comunidades perdidas. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Como pastor me va a tocar pelar papa, pelar cebolla. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que tener los dedos callosos del cuchillo, ¿cierto? Es la manera de llevar el evangelio. Qué bueno y participar en eso. Y qué deleite saber que Dios se va a deleitar en el trabajo que se está haciendo. No lo hacemos simplemente por recaudar fondos no, es un entrenamiento. Cada cosa que se haga en la iglesia debe ser tomado como un entrenamiento, y yo las veía ahí soportándose unas a otras, llorando ahí con estas cosas, renegando, otras peleas, pero al fin y al cabo, qué bendición, porque es un entrenamiento para extender el reino. ¿Lo vemos así? Si yo lo veo en términos de plata, es una tragedia. Y qué esfuerzo para recaudar fondos. No, y más en el mundo cristiano, ¿no? Todo lo queremos gratis. Todo lo queremos gratis, ¿o no? Oiga, qué cosa con nosotros. Pero entonces, ese esfuerzo vale la pena. Todo lo que hagamos para el Señor, dice que el Señor no es injusto para olvidar esa obra. Todo lo que hagamos para el Señor, para el mundo va a causar rechazo. Nos van a rechazar, nos van a odiar, nos van a aborrecer. Vernos en ese gozo de hacer hasta eso, hasta lo mínimo que se hace en la iglesia, tiene que ser para la gloria de Dios. Eso es parte del testimonio. Eso es parte de lo que Dios nos ha dado para que compartamos de las grandezas de su reino. Y qué gozo que podamos hacer eso. Qué gozo que podamos hacer cada actividad. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea conocido, sea extendido. ¿Y desde dónde comienza? Desde la iglesia. Desde la iglesia, mis hermanos. Tenemos acá que la evangelización, mis hermanos, no se vuelva un programa de iglesia. Esto es algo que estaba leyendo algunas cosas y me hacían pensar, y efectivamente, si la evangelización se vuelve un programa, pues yo no volví a evangelizar porque pues como la iglesia no programa, el pastor nunca más dijo nada de eso. ¿Quién tiene la culpa? Entonces el pastor, no. La evangelización tiene que ser algo como cuando nosotros respiramos, constante, permanente. No puede ser ocasional, no puede ser opcional. Eso es algo que tenemos que entender. Porque al fin y al cabo, igual, yo quiero hacer para un trabajo, cuando usted va y dicen, por decir algo, los que trabajan en call center, para atender casos, ¿cierto? Algunos de ustedes, bueno, esta llamada no la atienda. Y la empresa va a decir, ay, fabuloso. ¿Cuál sí, cuál no? No, la empresa no va a decir eso. Usted tiene que atender, usted para eso lo contratamos. Así que el evangelismo para una iglesia no es opcional, no puede ser ocasional, no puede ser el desarrollo de un programa, tiene que ser el resultado de una convicción porque ha sido un precio pagado por anticipado. Cristo pagó con su vida el precio para que nosotros podamos estar aquí hablando del evangelio. Hemos sido rescatados a un precio altísimo. Hemos sido rescatados al precio de su sangre. ¿Entendible? Para nuestra mente no es posible entenderlo. Pero Dios nos ha rescatado, nos ha hecho santos, nos está santificando, porque el propósito de Dios continúa, y es que su nombre sea ¿qué? Conocido hasta lo último de la tierra. Apocalipsis 14:6 para terminar. Libro de Apocalipsis. Entonces hemos conectado Daniel con Mateo y ahora Apocalipsis. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis? Esto es 14:6. El título posiblemente que usted tenga en su Biblia es ¿qué?
el mensaje de los 3 ángeles y vamos a leer solamente una porción. Dice acá, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A quién? Es decir, que Dios toma muy en serio que su nombre sea dado a conocer, que su evangelio sea compartido. Toma muy en serio el evangelismo de tal manera que acá hay un ¿qué? Ángel. No va a haber excusa para los que rechazaron el evangelio. Dice acá, un ángel para predicarlo a los moradores ¿de dónde? De la tierra. Acá. Es decir, Dios se toma muy en serio el evangelismo mundial. Dice acá, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis hermanos, tenemos una tarea muy seria. No es un privilegio de cualquier persona. No es un privilegio del mundo. Es un privilegio del creyente. Y tenemos que verlo, porque no todos son llamados y todos no son participantes de este llamamiento celestial. Estamos aquí a compartir el evangelio. Es el mejor privilegio que usted pueda tener en la vida. Mejor que el trabajo que usted pueda tener. Mejor que la posición económica. Estamos sirviendo al Rey de Reyes. De un momento a otro una ley puede cambiar y nos puede dejar en la calle, pero Dios cumple su promesa y jamás tendrá en vano el trabajo para el cual nos ha llamado. ¿Por qué? Porque costó el precio de la vida de su Hijo. Mis hermanos, esto es serio, pero es una bendición, mis hermanos. Tenemos que gozarnos. ¿Qué mejor gozarnos en evangelizar por convicción de gozo en nuestro corazón y no por miedo? Nadie va a hacer la obra idónea por miedo. Tenemos que hacerlo por convicción, que estamos dándole la gloria a aquel que nos trajo de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable. Padre y Dios eterno, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias por el gozo, por el ánimo, por la convicción, Señor, que encontramos en tu palabra para hacer esta tarea a la cual tú nos has llamado. Señor, gracias por esa salvación tan grande que hoy podemos hablar de ti. Podemos hablar del testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas en Cristo Jesús. Señor, perdona nuestra negligencia. Perdona porque sabiendo, Señor, este gran mensaje, muchas veces no lo hemos compartido. Como iglesia te fallamos. Muchas veces, Señor, hemos sido indiferentes ante tu palabra, Señor, prefiriendo otras cosas, invirtiendo el tiempo en lo que no es, lo que no trae gozo, Señor, en nuestro corazón, lo que no nos alimenta, lo que no nos edifica. Padre, perdónanos por no valorar tu preciosa palabra. Gracias, Dios mío, Señor, por el gozo de lo que nos has permitido hoy, pero que seas tú, Señor, inquietándonos a compartir, Señor, de tu evangelio. Inquiétanos, Señor. Lo más importante de nuestra vida, Señor, eres tú. Te pido por todo aquel que está escuchando este mensaje y que aún no te conoce, que aún no tiene la seguridad de su salvación, para que hoy sea el día de salvación para esta persona, para esta familia, para los amigos, Señor, para los invitados. Señor, inquiétalos a buscar, inquiétalos y hazles caer en cuenta ese camino de perdición por el que van. Así como una vez nosotros fuimos traídos de ese camino oscuro que nos llevaba a la condenación, y por tu amor y por el sacrificio de tu Hijo, y en fe obtuvimos la salvación. Padre, a ti sea toda la gloria. Señor, la adoración, el honor,
por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos adorando al Señor, mis amados hermanos, y quiero invitarles de nuevo a que nos pongamos de pie para seguir glorificando y exaltando el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre, y por eso Él está sentado en gloria a la diestra de nuestro Señor. Así que adoremos, sigamos glorificando el nombre del Señor, porque Él es digno de suprema alabanza. Glorioso eres Jesús. El resplandor del Padre desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar. Día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. El polvo de la tierra viniste a respirar, y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar. Día y noche nos unimos
al canto celestial, glorioso Jesús. Está sentado en gloria a la diestra de Dios. La muerte tú venciste y nos salvaste. Aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir. Y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Mi hermano John. Bueno, mis hermanos, seguimos adorando al Señor. Me da alegría poder ver a la iglesia cantando este himno glorioso eres tú. Debemos así alabarle con alegría, adorarle en todas nuestras formas y con todas nuestras fuerzas. Y bueno, vamos a orar al Señor para que Él siga obrando en nuestras vidas. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro alimento, Señor. Porque a través de tu palabra, Señor, exhortas, examinas nuestro corazón, examinas qué hay dentro de nosotros, Dios. Permítenos, Señor, poder ofrendar conforme a tu palabra, Señor, hacerlo con alegría, con gozo, Señor, poderte seguir exaltando. Sabemos, Señor, que todo es tuyo y todo te pertenece, que para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor, en la escasez. Hasta aquí, Señor, tú has provisto nuestras vidas, has suplido nuestra necesidad, nos has dado salud, Señor, nos has guardado de tanta maldad, de tanta cosa que hay en este mundo, Señor. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, Señor, por la provisión que tú nos regalas. Permítenos administrarlas conforme a tu palabra, ser esos administradores fieles y sabios, Señor. Regálanos, Señor, la sabiduría, Padre, para administrarla conforme a tu agrado, Señor. Padre, y permítenos ofrendarte. No importa la cantidad, Señor, importa que es para ti, Señor, que queremos agradarte a ti, Señor amado. A ti, Señor, te rogamos que suplas la necesidad del hermano que no tiene, Señor, de la familia, Señor, que está pasando por dificultades. Solo tú puedes obrar allí en esta economía, Señor. Gracias, Señor, por la economía de mis hermanos, porque eres tú el que suple, Señor. Eres tú el que das esa provisión. A ti, Padre, sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive
conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación.